Cuando el gobernador Valerio salió de la ciudad de Beauvoir por orden del emperador Diocleciano, el pueblo, aprovechando la debilidad de Sergio, su reemplazo, se volcó en masa sobre la prisión y sin oposición de la guardia sacó de allí a Fermín, que estaba preso a la espera de su ejecución, y lo llevó en procesión a la plaza, en donde el obispo, lleno del Espíritu Santo, pronunció un sermón tan memorable que ese mismo día se convirtieron más de 1000 personas. Y en los siguientes días, en el campo de Diana, un lugar de rituales paganos, predicó con tal unción que en cuestión de 40 días el número de bautizados se cuadruplicó. Entre tanto, en los atrios de los vacíos templos romanos, los sacerdotes ocupaban su tiempo maquinando la forma de sacarlo de circulación, porque estaba acabando con su religión, que era, entre otras cosas, la religión del Estado. En vista de que prácticamente toda la población ya pertenecía a Cristo, organizó algunas iglesias con sus respectivos presbíteros y se encaminó hacia Amiens, un erial evangélico que clamaba por un buen cultivador de almas. Fermín, nacido más o menos en el año 272 en Pamplona, España, era hijo de Firmo, un alto, ecuánime y respetado funcionario del Imperio Romano, que un día caminaba hacia el templo de Júpiter en compañía de su esposa Eugenia para ofrecer los sacrificios prescritos por una ley del emperador Diocleciano, cuando por casualidad escucharon al padre Honesto, un predicador cristiano que los sedujo con su mensaje. Por eso lo invitaron a su casa, en donde el misionero les compartió la buena nueva del Evangelio, y quedaron tan convencidos que al poco tiempo fueron bautizados. Convertidos en devotos seguidores del sacerdote, le encomendaron la educación de su hijo Fermín, el que con su capacidad y disposición para asimilar y transmitir las Sagradas Escrituras, sorprendió al clérigo. Por ello, al cumplir 18 años, lo mandó a catequizar y en varios pueblos cercanos obtuvo numerosísimas conversiones. Cuando consideró que ya estaba suficientemente preparado, el padre Honesto se lo envió al obispo Honorato de Toulouse, quien después de examinarlo quedó maravillado de sus dotes, entonces lo ordenó sacerdote a los 22 años. Y en esa misma ciudad el padre Fermín logró en pocos meses lo que muchos otros misioneros no habían conseguido en años. Entonces, dado su liderazgo y fecundidad apostólica, Fermín fue elevado a la orden episcopal cuando apenas contaba 24 años y se convirtió en el primer obispo de su ciudad natal, Pamplona. Una vez evangelizada la ciudad y organizada su diócesis con suficientes sacerdotes e iglesias, San Fermín sintió la necesidad de volver a las misiones y tomó la senda de Amiens, Francia, de donde había recibido noticias sobre su resequedad pagana y la violencia de sus autoridades contra los predicadores cristianos. Precisamente esa resistencia era el mayor incentivo para emprender esta cruzada, pues creía que en regiones como esta se manifestaba con mayor vigor la gloria de Dios, y no se equivocó Fermín, porque a su llegada, precedida de su fama de hombre santo y de la fogosidad de su palabra, Amiens cayó a los pies de San Fermín, y en cuestión de semanas más de la mitad de la ciudad se había convertido. Pero eso no lo pudieron soportar los cogobernadores Sebastián y Longino, quienes lo apresaron y, temiendo que volviera a ocurrir lo de la población de Beauvoir, lo hicieron decapitar durante la noche y dentro de la cárcel el 25 de septiembre del 303, cuando apenas contaba 31 años. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Fermín, obispo y mártir, que nos enseñe a proclamar la palabra de Dios sin miedo.